Buen día. Una ventana tiene forma de un rectángulo coronado por un triángulo equilátero. Encuentre las dimensiones del rectángulo para que la ventana permita la máxima entrada de luz si el perímetro de la misma debe ser 12 metros. Bien, vamos a resolver este problema de optimización, que es una de las aplicaciones de la derivada. Comenzamos haciendo un dibujo de la ventana. Vemos que tiene la forma de un rectángulo coronado por un triángulo equilátero. Vamos a llamar a X lo que viene siendo la base y vamos a llamar a Y su altura. Tenemos que este lado X será igual a este mismo, o sea, la base del triángulo equilátero. Por ser ese tipo de triángulo, sabemos que sus lados son iguales, entonces sí, este lado X, este también será X y este también será X. Esta medida Y la podemos poner acá. Con esta información ya podemos armar la primera expresión que corresponde al perímetro de la figura. Nos dice el enunciado que la ventana tiene un perímetro de 12 metros. Entonces recordemos que el perímetro es el contorno de la figura y se obtiene sumando sus lados. Comencemos por acá. X más Y más X más X más Y. Y esto va a ser igual a 12. 12 metros o simplemente 12. Hacemos la aclaración que en este problema X y Y son medidas en metros. Tenemos entonces que esta expresión representa el perímetro de la ventana. Vamos a reducir términos semejantes. X, X y X, entonces vendría siendo 3X, que al sumarla nos da 3X. También tenemos estas letras Y, que al sumarlas nos da 2Y. Esto es igual a 12. Esta primera expresión la vamos a poner aquí arriba. 3X más 2Y igual a 12. Y lo vamos a llamar como la expresión número 1. El problema nos pide encontrar las dimensiones de la parte rectangular, o sea X y Y, de tal manera que la ventana permita la máxima entrada de luz. En otras palabras, tenemos que maximizar el área de la ventana. Entonces vamos a encontrar el área. Una expresión para el área A de dicha ventana. Como decíamos al principio, de ella se compone de un rectángulo, entonces tenemos el área del rectángulo más un triángulo equilátero, entonces área de un triángulo. Para el caso del rectángulo, sabemos que su área es base por altura. En este caso, X porque y para el X por Y. Y para el caso del triángulo equilátero, como conocemos el valor de su lado, es X, la expresión es X al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Esta, digamos, la fórmula que nos permite expresar el área de un triángulo equilátero en términos de su lado, que en este caso es X. Esta expresión la podemos escribir así: A igual a X por Y, que es XY, y resolvemos esto en calculadora. Raíz cuadrada de 3 sobre 4. 0.43, aproximando a 2 decimales, y ese número queda acompañado del X al cuadrado. Esta nueva expresión vamos a escribirla acá. Tenemos que A es igual a XY más 0.43 X al cuadrado. Esta será la expresión número 2. En esta etapa del ejercicio ya tenemos una expresión para lo que queremos. Para lo que queremos optimizar, que es el área de la ventana. Queremos maximizarla, sin embargo tenemos un pequeño problema. El área está dependiendo de dos variables que son X y Y.
y necesitamos que dependa solamente de una. Para solucionar este problema podemos recurrir a la expresión número 1 y hacer el despeje de x o de y. Y vemos que es más conveniente despejar y para que luego el área nos quede únicamente en términos de x. Entonces, la expresión 1 vamos a despejar la y. Primero aislamos el término 2y. Eso nos queda igual a 12 menos 3x. Este término que está positivo pasa al otro lado con signo negativo. Aquí. Este número 2 que está multiplicando al y pasa al otro lado a dividirlo. Nos queda y igual a 12 menos 3x sobre 2. Allí podemos repartir este número 2 para cada uno de los términos que tenemos en el numerador. Tenemos y igual a 12 medios menos 3x sobre 2 o 3x medios. Vamos a simplificar estas fracciones de tal manera que esta expresión nos queda como y igual a 12 medios, que es 6, menos 3 medios, 1.5x. Queda acompañado de la x. Tenemos así una nueva expresión que vamos a llamar la número 3. Es el despeje de la letra y de la expresión número 1. Ahora lo que vamos a reemplazar la expresión número 3 en la número 2. Es decir, que y, que equivale a esta expresión, vamos a sustituirla aquí. Tenemos entonces que a es igual a x, que multiplica a la expresión que representa aquí, la letra y. 6 menos 1.x, vamos en paréntesis, más 0.43x a la 2. A continuación vamos a destruir este paréntesis. Aplicamos distributiva. Tenemos a igual 6 por x por 6, que es menos x menos 1.5, que será 1.5x al cuadrado, y esto más 0.43x al cuadrado. En esta expresión podemos operar estos dos términos semejantes. Ambos contienen x al cuadrado. Entonces nos va a quedar la siguiente manera. A igual a 6x, y la operación de estos dos términos nos da menos 1.07x al cuadrado. Tenemos así una nueva expresión que la vamos a llamar la número 4. De esta manera ya hemos conseguido expresar el área de la ventana en términos de una sola variable, que es x. Esto es lo que llamamos a de x, o sea, a como función de x, y también es lo que conocemos como la función objetivo, o sea, aquella que queremos optimizar en este problema. Queremos encontrar cuando x produce el valor máximo. Procedemos entonces a encontrar la primera y segunda derivada de esta función. Vamos a escribirlas por acá. Primera derivada a' de x será igual a lo siguiente. Como tenemos una resta, entonces derivamos cada término. Derivada de 6x nos da 6, y la derivada de el otro término nos da 2 por 1.07, que es 2.14, y eso por x. Recordemos que al exponente le restamos una unidad, y por eso nos queda aquí de exponente 1. De aquí vamos a obtener la segunda derivada, o sea, a2' de x. Entonces derivamos de nuevo esta expresión. Derivada de 6 nos da 0 por ser una constante, y la derivada de este término nos da como resultado menos 2.14. A continuación vamos a encontrar el valor o los valores de x que producen los puntos críticos de la función objetivo, o sea, los candidatos a maximizar o minimizar el área.
Para ello tomamos la primera derivada y la igualamos a 0. Entonces tenemos que a' de x igual a 0, es decir, la expresión 6 menos 2.14x igual a 0. Una ecuación de primer grado con una incógnita donde tenemos que despejar la x. Aislamos primero este término. Nos queda menos 2.14x igual a menos 6. Ese término que está positivo llega al otro lado negativo. Ahora vamos a despejar x. Para ello, este número que está multiplicando a dividir menos 6 sobre menos 2.14. Y resolviendo esta operación en la calculadora nos da 2.80 aproximadamente, positivo. Recordemos que x es un valor en metros. Como decíamos, este valor de x es el que produce un punto crítico en la función objetivo, o sea, en la función del área de la ventana. Si queremos verificar cuál es la naturaleza de ese valor crítico, es decir, si produce un máximo o un mínimo, entonces recurrimos a la segunda derivada. Aquí vemos claramente que si se evalúa este número aquí, en la segunda derivada, vamos a obtener como resultado menos 2.14, o sea, un valor negativo. Eso quiere decir que en ese punto la función es cóncava hacia abajo y está produciendo un valor máximo. Entonces, esto nos da la tranquilidad de saber que x igual a 2.80 metros está maximizando la función objetivo. Como el problema nos está pidiendo las dimensiones de la parte rectangular para que el área de la ventana sea máxima, entonces nos hace falta encontrar el valor de y es allí cuando vamos a la expresión que habíamos llamado número 3, donde tenemos despejada la letra y en términos de x, y x ya conocemos su valor. Entonces tendremos que y es igual a 6 menos 1.5 por el valor de x, que es 2.80. Resolvemos estas operaciones. Tenemos que 6 menos este producto que nos da 4.2 en calculadora, y haciendo esta resta obtenemos como resultado y igual a 1.80, que también está en metros. De esta manera encontramos el valor de y así terminamos el problema. Vamos a colocar por acá la respuesta a la pregunta. Decimos que para la parte rectangular de la ventana su base debe ser 2.80 metros y su altura debe ser 1.80 metros. Son las dimensiones de la parte rectangular para que esa ventana permita la máxima entrada de luz, o sea, para que tenga su área máxima. Muchas gracias.